del instituto. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que puedan traer el material, está ahí sobre la mesa, los libros, para que podamos dar inicio a nuestra lección de hoy. Bueno, vamos a orar entonces para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos venimos, Señor, a tu presencia. Invocamos, Señor, tu nombre, Señor, por los méritos de Cristo, Señor. Y te decimos, Señor, que tú tomes, Señor, el control, Señor, de nuestras mentes. Que aquiete, Señor, nuestro espíritu, Señor, y se sujete, Señor, a la autoridad de tu palabra, Señor. Padre amado, Señor, te entregamos, Señor, esta serie de exposiciones, Señor, sobre el evangelismo, Señor, que estaremos llevando a cabo, Señor, durante 6 domingos, Señor. Que en tu voluntad, Señor, en tu buena voluntad, Señor, tú ponga en nosotros, Señor, esa carga, Señor, de predicar tu evangelio, Señor, así como dice tu palabra, Señor, a toda criatura, Señor. Padre amado, Señor, que tu Espíritu Santo opere, Señor, primeramente en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Solidificando, Señor, el contenido, Señor. Trayendo, Señor, claridad, Señor, a nuestras mentes, Señor, el contenido de tu evangelio, Señor. Para que de esa manera podamos compartir, Señor, con sencillez, con claridad, Señor, tu evangelio, Señor, a los perdidos, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te entregamos, Señor, esta lección en el día de hoy, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, bendecirnos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días otra vez, hermanos. Aquellos que todavía no tienen el material, tenemos un libro que nos va a servir de guía para esta serie de exposiciones sobre el evangelismo. Ahí pueden pedirle al hermano Héctor si aún no lo tienen, ¿verdad? Bueno, así como le estaba mencionando, a partir de hoy y durante 6 domingos tendremos una serie de exposiciones acerca del evangelismo, ¿verdad? Y esta serie se denomina 2 maneras de vivir. Entonces, y la clase de hoy, la clase número 1, estaremos viendo una introducción acerca del evangelismo y también veremos la doctrina de Dios creador y como Dios gobernante amoroso, ¿verdad? Sabemos que el Señor es el creador de todas las cosas, por Él fueron hechas, y entonces también sabemos que Él es un Dios soberano que reina en el ejército de los cielos y también entre los hombres, ¿verdad? Y uno de sus atributos también sabemos que es amor, es un Dios de amor, y eso combinado vamos a ver a un Dios soberano, pero a un Dios también lleno de amor, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces en esta clase, en esta serie de clases sobre el evangelismo, el propósito es que podamos solidificar el contenido del evangelio en nuestras propias mentes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que se nos pueda esclarecer el contenido del evangelio, primeramente en nuestras mentes, para que una vez logrado eso podamos salir y compartir a otros el evangelio. Entonces, que el Señor nos ayude en estas clases que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15, yo creo que prácticamente todos manejamos este versículo, ¿verdad? Que parafraseando dice así, ¿verdad? Santificad
a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, dice la palabra del Señor, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros, dice, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención cómo empieza este versículo. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No dice santificad a Dios el Salvador, sino el Señor. Nos habla de una obediencia a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Puesto que la labor del evangelismo es una obra sagrada, es una obra en donde aquel que va a llevar a cabo el evangelismo o el compartir la palabra de Dios no es poca cosa, ¿verdad? Es la palabra santa de Dios la que vamos a compartir. También requiere una preparación de nuestras partes, ¿verdad? Requiere también, en otras palabras, que adornemos el evangelio con nuestras propias vidas, con nuestra propia manera de vivir, ¿verdad? Bueno, entonces, empezando, me gustaría que se hagan la idea en sus mentes, ¿verdad? El momento o en la circunstancia que el evangelio ha llegado a la vida de ustedes, ¿verdad? Seguramente les predicó un familiar, o le has predicado un amigo, o puede ser alguien totalmente extraño, ¿verdad? A nuestro círculo de amistad y familiar, ¿verdad? En mi caso, al menos yo recuerdo que a mí me predicó un extraño, ¿verdad? No era un amigo, no era un familiar, pero después, una vez que me iba predicando, sí nos hicimos amigos, ¿verdad? A lo que voy nomás es de la importancia de que presentemos el evangelio, ¿verdad? De que prediquemos el evangelio, porque no existe tal caso, no existe un cristianismo sin que previamente uno escuche el evangelio. Por eso que en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si no hay quien predique, no hay cristiano. Si no hay cristiano, no hay iglesia, ¿verdad? Entonces somos llamados a que hagamos esta obra, a que obedezcamos esta grandiosa obra, ¿verdad? Obedecer la obra de la gran comisión, de llevar el evangelio a otros, teniendo en mente, así como le dije, si no predicamos no pasa nada, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bueno, es importante conceptualizar lo que es el evangelismo, porque así como les dije, durante 6 clases vamos a estar hablando sobre el evangelismo, abordando de diferentes ópticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el evangelismo? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un concepto, ¿verdad? ¿Qué es el evangelismo, verdad? Bueno, es predicar acerca de Jesús, acerca de su obra, acerca de las promesas que están en la Biblia, ¿verdad? Así en sencillas palabras, ¿verdad? Ahora, veamos un poquito, según J.I. Packer, creo que algunos le conocen, ¿verdad? Define el evangelismo como presentar a Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo a gente pecadora con el fin de que puedan llegar a colocar su confianza en Dios a través de Jesús, ¿verdad? Aceptarle como Salvador y servirle como su Rey en la comunión de la iglesia. Esa es una definición más amplia, ¿verdad? También podemos definirlo el evangelismo como presentar un mensaje específico. ¿Y cuál es ese mensaje específico? El evangelio de Jesucristo, ¿verdad? A personas específicas, a hombres y mujeres perdidos, pecadores, ¿verdad? También en el poder del Espíritu Santo, con un propósito específico. ¿Cuál es el propósito de tú y yo predicar? De que las personas se arrepientan y crean, ¿verdad? Y sean salvos
para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces de esta manera estamos viendo el concepto de lo que es el evangelismo, ¿verdad? En resumidas palabras es presentar a Cristo, ¿verdad? Hablar de su nombre, de su persona, de su obra y de las promesas que nosotros vemos en las Escrituras. Que seremos herederos de esta promesa por fe, ¿verdad? Interesante, en una de las visitas por los interiores que hace poco hicimos con mi familia, ahora con mi esposa, y visitamos a un señor de edad, creyendo que nosotros no le conocía al Señor, y nos llevó su hija junto a su papá, ¿verdad? Junto a este señor, y la sorpresa fue que era un hijo de Dios. Llegamos ahí, estaba escuchando la radio, estaba escuchando una emisora cristiana, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿qué está escuchando? Sí, estoy escuchando una prédica. Ya, y bueno, entonces le sondeo, ¿verdad? Le digo, y decime un poco, ¿cómo uno hace para ser salvo? Le dije, ¿verdad? Y me dice, no me habló de la obediencia, no me dijo nada de eso, no, vos tenés que ser obediente, porque generalmente cuando hacemos esa pregunta, uno empieza, no, y tenés que ser obediente a Dios, ¿verdad? Y me dice, y por fe, heredando las promesas, ¿verdad? Y me llamó tanto la atención, ¿verdad? Eso, que me dio una respuesta así, y por fe, heredando las promesas. Y ahí me gocé tanto con él, ¿verdad? Porque yo dije, no, este es un hijo de Dios, dije, ¿verdad? Y después empezamos a hablar así, y nos comenta su lucha como todos, ¿verdad? Como cristianos, y de lo que está pasando, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es, ¿verdad? Que ya que mencioné que heredamos las promesas por fe, estas promesas que están en las Escrituras, ¿verdad? Que el Evangelio también nos presenta, ¿verdad? Bien. Ahora, ya que vimos qué es el evangelismo, veamos ahora qué no es el evangelismo. Porque muchas veces nosotros vemos que en las iglesias se hacen estrategias, ¿verdad? Con el fin de ganar las almas, ¿verdad? Con un tinte evangelístico, pero al final no cumple, ¿verdad? No llama al arrepentimiento, no presenta eficazmente el evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esta persona? Confiesan a Jesús con sus labios, pero al final vemos que las iglesias siguen igual y no permanecen en esta persona que supuestamente han declarado a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, no es evangelismo, hermanos, el testimonio personal, aunque es importante y que en algún momento, cuando vamos a presentar el evangelio, a lo mejor nos sirve para dar apertura, ¿verdad? Para que podamos sembrar, podamos presentar el evangelio. Pero en sí mismo nuestro testimonio personal no es el evangelio. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones, no presenta a Cristo, ¿verdad? No llamamos con nuestro testimonio al arrepentimiento, ¿verdad? No persuadimos a las personas al arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tampoco es evangelismo la apologética o debate que muchas veces vemos a través de las redes sociales, ¿verdad? Todo esto también deberían de servir como plataforma, ¿verdad? Como para que aquel que está debatiendo en algún momento pare con eso y presente el evangelio, ¿verdad? Entonces, como apertura, sí, ¿verdad? Tampoco es evangelismo juzgar o avergonzar cuando uno también, famoso en el debate, ¿verdad? Vuelvo otra vez a lo que es el Facebook, ¿verdad? Y cuando uno está debatiendo, uno de los dos sí o sí tiene que tener la razón, ¿verdad? Entonces es más o menos lo que se está, ambos, digamos, oponentes quieren tener razón, ¿verdad? Entonces, quien queda atrás queda avergonzado, ¿verdad? ¿Y qué dijimos, hermano, que al principio, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15.
Tenemos que estar preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre, con humildad, ¿verdad? Entonces, tampoco ese evangelismo, ayudar a los pobres, ¿verdad? También hacer buenas obras ante otros, y también criar buenos hijos, tampoco es evangelismo, ¿verdad? Todo esto que mencionamos, hermanos, son frutos, son implicaciones, eso sí, del evangelio, ¿verdad? Entonces, el evangelio es fundamentalmente presentar las buenas obras. Mejor dicho, hermanos, es fundamentalmente presentar las buenas nuevas. Y sabemos que evangelizar no se trata, como dije, presentar mi testimonio, no se trata acá de lo que yo he hecho, ¿verdad? Sino que, así como nos dice las Escrituras en 1 Pedro 2:9, el evangelismo es presentar a Cristo, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Ese es el evangelismo, ¿verdad? No soy yo el centro, no es el cristiano el centro, no, es Cristo el centro, en mi evangelismo. Más adelante vamos a estar viendo también, y a través de esta serie, esta miniserie que estamos iniciando hoy, una manera que quizás para muchos de nosotros va a ser una manera completamente diferente de presentar el evangelio, ¿verdad? Porque vamos a empezar nuestro evangelismo, ¿verdad?, con Dios. Así como la Escritura nos presenta, ¿verdad?, a Dios. Génesis empieza, y en el principio creó Dios. Entonces, Génesis empieza hablando y presentando a Dios, al Dios creador. Y vamos a estar viendo una manera de evangelizar al estilo de la Biblia, ¿verdad? De una manera con un orden cronológico, ¿verdad? Tal y cual las Escrituras nos presentan el Evangelio, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, pero de manera sistemática y resumida. Porque si pensamos bien, hermanos, yo creo que todos, si no todos, la mayoría de nosotros, nuestro evangelismo, o en el momento que tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio, ¿cómo lo hacemos? Estoy casi seguro que es así. Presentamos, si tenemos memorizados los versículos, Romanos 3:23. Todos somos pecadores porque todos hemos pecado, ¿verdad? Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, presentamos el Evangelio a partir de la doctrina del hombre, ¿verdad? Y presentamos también la doctrina del pecado, ¿verdad? Generalmente así, ¿verdad? Nuestro evangelismo empieza con el hombre o empezamos predicando del pecado. Y no empezamos nuestro evangelismo con Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a estar viendo, abordar, que vamos a tener otra manera de evangelizar, abordando, ¿verdad?, nuestro evangelismo, empezando desde Dios, desde un Dios creador. Amén. Vamos a estar viendo eso. ¿Quién está llamado a evangelizar? Muy sencillo, ¿verdad? Todo cristiano, ¿verdad? Todo creyente, ¿verdad?, tiene el mandato divino de llevar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, esta grandiosa tarea es nuestra para que la obedezcamos y disfrutemos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo, quizás sería bueno preguntarnos, ¿será que no es una carga para mí predicar, compartir el evangelio? Y si es así, vamos a estar viendo por qué, ¿verdad? Tal vez no estamos confiando en Dios, en que Dios va a hacer la obra y lo estamos haciendo en nuestra fuerza, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en Mateo 28,
18 al 20, las palabras textuales de Jesús, donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Que toda potestad, dice la palabra de Dios, si me pueden seguir en Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno. Empieza este versículo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad. Sí, ahí radica nuestra confianza, ¿verdad? Ahí está la certeza donde Jesús dice toda. Como suelo decir, es absoluto. Toda, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, con esta confianza que nosotros vayamos, hermanos, y que tengamos esa confianza en el momento que vamos a presentar el Evangelio. ¿Verdad? Que Dios mismo, que tenemos el respaldo de Dios cuando estamos presentando el Evangelio, ¿verdad? Que lo hagamos con confianza. Entonces, que esta verdad esté fija en nuestras mentes, ¿verdad? Para que tengamos esa confianza y descansemos en Dios y esperando ver resultados, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, Dios hará que esa semilla que hemos plantado a través del Evangelio pueda germinar y Dios hará que pueda crecer, ¿verdad? Pero a nosotros nos compete como aquellos agricultores que siembran la semilla, ¿verdad? A nosotros nos compete sembrar, llevar el Evangelio y los resultados dejar en las manos del Señor. Vemos en Hechos, recuerden, hermano, el Señor Jesús antes de su partida le dice, ¿verdad? Toda potestad me es dada, ¿verdad? En los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicad. Luego, venido el día de Pentecostés, y ellos empezaron ya a llevar este mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas. Nos relata Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4, que hubo una gran persecución para la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice que ellos fueron esparcidos, dice, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando ellos fueron perseguidos? Dice que ellos empezaron a predicar. Y lo hacían con valentía, ¿verdad? Y fíjense, en medio de la persecución, ellos corriendo peligro sus vidas, igual ellos predicaban, ¿verdad? Y nosotros sabemos a través de la historia bíblica y a través de la historia de la iglesia que hubo tantos convertidos, ¿verdad? En medio de la persecución. Entonces, oremos a Dios para que nos dé el conocimiento y la valentía de hacer esta obra, ¿verdad? De predicar el Evangelio, ¿verdad? Y que si nosotros confesamos a nuestro Señor y Salvador, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos, si hemos de glorificarle a Dios con nuestra vida, amén, ¿verdad? Y si hemos de glorificarle a Dios con nuestra muerte, ¿por qué no amén también, verdad? Así lo hacían los primeros cristianos y durante toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Veamos entonces un ejemplo de un hermano, ¿verdad? De un cristiano resuelto a llevar a cabo esta obra de la Gran Comisión, ¿verdad? Un misionero, allá por los años 1800, un misionero llamado John Patton. Él fue un misionero en los años 1800 y fue a un lugar llamado las Nuevas Hébridas de Escocia, ¿verdad? Y cuando se alistaba para ir a esa misión, algunos hombres, seguramente de su entorno
de iglesia, ¿verdad? Le dice uno llamado Dixon, enterado de que se iba a ir John Patton a ese lugar, le dijo: los caníbales, serás comido por los caníbales, ¿verdad? A lo que este hermano le responde, el misionero Patton: señor Dixon, usted está ahora avanzado en años y su propia perspectiva es estar pronto descansando en la tumba. Allí usted será comido por gusanos. Le confieso que si puedo tan solo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no habrá diferencia para mí si soy comido por caníbales o por gusanos. En el gran día de la resurrección, mi cuerpo resucitado se levantará tan hermoso como el suyo en la semejanza de nuestro resucitado Redentor, ¿verdad? Tenía tal convicción y que nada le iba a frenar con tal que él cumpla la misión, ¿verdad? Con tal que él obedezca la gran comisión, ¿verdad? De llevar el mensaje del Evangelio a estas tribus, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Le dice: si muero comido de gusanos o muero comido por caníbales, ¿verdad? Con tal de glorificarle al Señor y llevar el mensaje, ¿verdad? Entonces, que tengamos esta misma actitud en el momento de presentar el Evangelio. Tengamos esta misma actitud resuelto como para llevar el Evangelio, ¿verdad? Quizás no esperemos irnos al África o no sé, a Alaska, ¿verdad? Sino entendamos que esta misión de llevar el Evangelio a toda criatura, así como los judíos, tal vez nuestro Jerusalén, nuestra Judea y nuestra Samaria, es nuestra familia, ¿verdad? Son nuestros familiares, son nuestros parientes, son nuestros vecinos, ¿verdad? Y a cuantos podamos, a lo que Dios nos permita, presentar el Evangelio. Por ahí en la voluntad del Señor, si es llevarte a un lugar específico, yo creo que va a ser más fácil ya obedecer, ¿verdad? Empezando desde el lugar donde estemos, ¿verdad? Y también sabiendo que solo tenemos esta vida en donde podemos glorificar a Dios, ¿verdad? Y llevar a cabo esta obra, ¿verdad? Solo tenemos una vida. Entonces usémoslas para honrar a Dios y proclamar las buenas nuevas sobre Él, ¿verdad? Bueno, veamos ahora, quizás ustedes me dicen con sus mentes: sí, yo suelo predicar, ¿verdad? Sí, de tanto en tanto predico. Quizás es un llamado de atención para tu vida en este momento acerca de este evangelismo, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? Y si es así, ponernos a cuenta con el Señor, ¿verdad? Ahora, veamos entonces si tu evangelismo, como dices ahí en tu mente, ¿verdad?, si es exitoso, si es bíblico la manera en que la estás haciendo, ¿verdad? Para algunos, el evangelismo exitoso es cuando veo los frutos de mi predicación, ¿verdad? Es decir, yo le predico a una persona y si se salva, bueno, ese es un evangelismo exitoso. Y si no, es fracasado, ¿verdad? Para algunas iglesias el evangelismo exitoso es cuando todas las personas pasan al frente y le reciben al Señor Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Bueno, para otros es que le acompañe haciendo una oración de entrega, por ejemplo. Ya hizo una oración de entrega, le recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Amén, ¿verdad? Ya está, ya, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y piensa que de esa manera ya esa persona fueron salvos. Yo me llevé una gran decepción en ese sentido.
Recién me convertí y me fui y le prediqué a mi familia. Le hice sentar a todito. Todito le repitió en la oración de entrega. Le hice recibir a todito a Jesús como su Señor y Salvador. Me levanté. Y gracias a Dios, guiado por el Espíritu Santo, al día siguiente veo que todos eran muertos espirituales todavía. Y más me preocupé ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahora? Y así el Señor me enseñó, ¿verdad? Que automáticamente entendí, no. Hicieron la oración de entrega, le recibieron, confesaron con sus labios a Jesús como Señor y Salvador, pero yo no veía esa vida de Dios en ellos, ¿verdad? Y ahí yo entendí, no pasa nada. Automáticamente, ahora entiendo, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, ahora entiendo de la necesidad de que tenemos que predicar el Evangelio, ¿verdad? Y presentar bíblicamente, correctamente, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que vimos que no es, o sea, veamos ahora bíblicamente lo que es el evangelismo exitoso, ¿verdad? Vimos ya aquellos que no son, ¿verdad? Bueno, el evangelismo exitoso es presentar el evangelio de Jesucristo correctamente, ¿verdad? Presentar tal cual las escrituras hablan de él, ¿verdad? Hermanos, Pablo, que era el apóstol a los gentiles, se dirige con estas palabras describiendo a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que tengamos esa convicción cuando presentemos el Evangelio, ¿verdad? Que presentemos a un Cristo que ha muerto, pero que ha resucitado y que con su poder, con la palabra de su poder, sostiene toda la creación, ¿verdad? Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia. Y Él la sostiene, ¿verdad? Y Él intercede por la iglesia, ¿verdad? Y es más, vendrá, dice, a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? A este Jesús nosotros predicamos, hermano. Entonces, evangelismo exitoso es cuando presentamos el Evangelio de Jesucristo correctamente, ¿verdad? También es exitoso nuestro evangelismo cuando estamos predicando a los perdidos, ¿verdad? Es exitoso nuestro evangelismo cuando nuestro evangelismo lo estamos haciendo confiando en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, o sea, es necesario confiar en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saber que lo que a nosotros nos compete es presentar el Evangelio, ¿sí? Y confiar y dejar los resultados en la mano del Señor, ¿verdad? Porque solo a Dios le compete la obra milagrosa de traer a los muertos a vida, hacer que las almas pasen de las tinieblas a su luz, ¿verdad? Eso no hay poder humano que lo haga. Eso no hay persuasión humana que pueda lograr. No hay capacidad humana, ¿verdad?, que haga que un alma vaya al cielo. Solo Dios puede llevar al cielo las almas, ¿verdad? Entonces confiemos, sí, presentemos el Evangelio, pero los resultados dejemos al Señor, confiando en que Dios va a usar la palabra proclamada, predicada por su Espíritu Santo para obrar esa regeneración, esa conversión, ¿verdad? Así como le dije, entonces llevarlos al cielo es un trabajo solo de Dios y no nuestro, ¿verdad? Y eso debería llevarnos ¿a qué, hermanos? A depender del Señor, a orar al Señor, ¿verdad? Hace rato estábamos diciendo cuando empezamos que el evangelismo es una labor sagrada, ¿verdad? Es una cosa santa, ¿verdad? Porque lo que estamos predicando es la palabra santa de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de orar, prepararnos y orar para luego ir y predicar, ¿verdad? Prepararnos, requiere una preparación, ¿verdad? El evangelismo no es así nomás,
No. Hacer nuestra parte también requiere poner toda diligencia de nuestra parte, ¿verdad? Y luego descansar en el Señor. Entonces la oración es el medio ordenado por Dios para abrir soberanamente las puertas y suavizar los corazones de aquellas personas quienes van a escuchar el Evangelio. La oración también nos recuerda que cualquier fruto del evangelismo viene solamente de Dios. Por eso le estamos orando. Por eso oramos para que Dios obre. Bueno, me gustaría leerles una cita de Spurgeon con relación al evangelismo. Quizá muchos ya lo conocen, ¿verdad? Dice así: el poder del evangelio no descansa en la elocuencia del orador, ¿verdad? De lo contrario, los hombres serían los convertidores del alma, ni tampoco depende del conocimiento del predicador, sino entonces consistiría en la sabiduría de los hombres, si dependiera del conocimiento del predicador. Podemos predicar hasta que se nos pudra la lengua, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos, pero ninguna alma se convierte a menos que el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, ¿verdad?, haga que esa alma se convierta, ¿verdad? Y esto en resumidas palabras, ¿verdad? Predicar y confiar en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces seguramente que la pregunta es, y nuestra respuesta ¿es exitoso nuestro evangelismo? ¿Predicamos correctamente? ¿Predicamos los perdidos? ¿Y esta predicación lo hacemos confiando en el Espíritu Santo? Si es así, es exitoso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas observaciones finales acerca del evangelismo, y de esa manera cerramos lo que es la introducción acerca del evangelismo, para luego abordar la doctrina de Dios creador y ver la doctrina acerca del Dios soberano como gobernante amoroso, ¿verdad? El evangelio, hermanos, sabemos que no es solamente para un cristiano. El evangelio no solamente sirve para el momento de su conversión, ¿verdad? Romanos 1:16 nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Pero ese mismo poder que nos llevó a la salvación, que es el evangelio, ese es el mismo poder la que sostiene toda nuestra vida cristiana, ¿verdad? Ese es el mismo poder, ¿verdad? El evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, dice, para el judío primeramente, como también para el griego. ¿Alguien puede buscar Romanos 16:25? Entonces el evangelio no es una cosa de una sola vez, es la esencia de convertirse en cristiano y también lo que nos sostiene como creyentes a lo largo de toda nuestra vida. ¿Alguien encontró? ¿Puede leer, por favor? Sí. Sí, amén. Ahí al inicio dice, ¿verdad? Es la doxología final, ¿verdad? Dijimos, nuestra vida de cristiano empezó con la predicación del evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Dónde está eso? En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Concluye Pablo en la misma epístola, Romanos 16:25, doxología final, saludos finales. O sea, palabras finales de Pablo, ¿verdad? Y aquel que puede confirmaros, dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y aquel que puede confirmaros, ¿verdad? Y aquel que puede sostenerles, en otras palabras, según mi evangelio. O sea, es el evangelio, mis hermanos, las que nos introdujo al reino de Dios, y es el evangelio, el poder
Este mismo poder es la que sostiene nuestras vidas cristianas y hace que estemos firmes, ¿verdad? Por eso que la Biblia dice que la fe, el justo por la fe vivirá. Las mismas palabras, Gálatas 2:20. Pablo nos dice que lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, en este tiempo presente como cristiano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, es el Evangelio, hermanos. No existe pues eso que, no, el Evangelio me sirvió una sola vez. No, el Evangelio nosotros necesitamos todos los días. Porque todos los días nosotros necesitamos confiar en el Señor. Poner nuestras miradas en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Y no, porque el hilo es muy finito, ¿verdad? De mirar nuestra vida cristiana desde mi obediencia, ¿verdad? Ahí nosotros nos hemos desconectado del Evangelio, ¿verdad? De la confianza que tenemos en Jesús, ¿verdad? Es muy fino eso. Entonces nosotros todos los días necesitamos del Evangelio aplicar a nuestro corazón. Eso es lo que muchas veces se habla de este púlpito, ¿verdad? Nosotros necesitamos aplicar el Evangelio en nuestros corazones todos los días. ¿Y por qué eso? Porque también todos los días nos olvidamos, ¿verdad? Si no estamos todos los días en la palabra, ¿para qué nos desconectamos? Entonces, por eso les traigo esto a mente, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la mujer samaritana, cuando recibió el Evangelio, cuando Cristo se le fue revelado a ella como Salvador, como su Señor, vemos que la mujer samaritana inmediatamente llevó a cabo la obra de la Gran Comisión, ¿verdad? Dice que inmediatamente él se fue a su gente y les habló acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces esto es evangelismo, ¿verdad? Esto es un ejemplo también que tenemos para que de tal manera podamos imitar, ¿verdad? Que vayamos y compartamos a otros el Evangelio, ¿verdad? Que Dios, por su buena voluntad, así como es mi oración, que durante estas 6 clases que el Señor obre en nuestro corazón, ¿verdad? Y ponga esa carga. Y que verdaderamente podamos tener conceptos claros acerca del Evangelio, de manera que cuando nos vayamos y la oportunidad que tengamos de presentar el Evangelio, lo podamos hacer de manera sencilla, ¿verdad? Quizás no con todos vamos a tener la oportunidad de presentarle el Evangelio de una manera completa, ¿verdad? Abordando desde que Dios es un Dios creador, que luego los hombres se rebelaron, ¿verdad? Pecaron, recibieron el juicio de Dios, que luego Dios proveyó otra vez la solución enviando a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego hablar de las promesas, de lo que se espera de la venida de Cristo y la consumación del reino en cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales va a morar la justicia. Quizás nuestra presentación del Evangelio no para todos va a ser un evangelismo así completo, ¿verdad? Para otros quizás vamos a sembrar un versículo, ¿verdad? Y Dios se va a encargar de eso, ¿verdad? Porque Dios, de una manera soberana, Dios obra como Él quiere para salvar un alma, ¿verdad? Para Dios es suficiente un versículo para salvar un alma, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a vernos donde vamos a presentar todo el Evangelio a una persona, con otros quizás vamos a hacerlo a través de un folleto, con otros quizás vamos a tener la oportunidad de leer todo el Evangelio de Juan y de esa manera presentar el Evangelio, con otros sin Biblia en mano, pero tenemos versículos de cabecera memorizados y sembramos eso, ¿verdad? Y así, y Dios se encarga, ¿verdad?, del resto, ¿verdad? Entonces la meta es que cada uno de nosotros estemos preparados, ¿verdad? De manera que podamos presentar el Evangelio, ¿verdad? Poder articular bien acerca del Evangelio, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo? Traje un ejemplo.
¿Se recuerdan de esto, hermano? Este folleto de evangelismo que la iglesia, ¿verdad? Iglesia Sola Escritura, que los pastores han preparado, justamente es una forma de presentar el evangelio de una manera completa, ¿verdad? Abordando nuestro evangelismo desde, acá nos dice, la creación, o sea, presentando a Dios como un Dios creador, ¿verdad? Luego vemos la rebelión de los hombres al pecar contra Dios, al desobedecer. Vemos la consecuencia, vemos la solución, los resultados y el fin, ¿verdad? Es lo que recientemente les mencioné, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficio uno tiene al abordar el evangelismo de una manera más completa? Uno, nos ayuda y nos aseguramos que estamos siendo claros, ¿verdad? Al presentar de una manera amplia el evangelio. También nos ayuda a entrar o a presentar el evangelio de diferentes maneras, de lo que nosotros acostumbramos a hacer, ¿verdad? Y otro nos permite resumir el evangelio de una manera sistemática y rápida, ¿verdad? Bueno, de esta manera concluimos entonces esta introducción al evangelismo. Ahora pasemos, creo que todos tienen su material, ¿verdad? Si no, allá atrás está el material donde ustedes pueden acceder, ¿verdad? Luego abordemos, hermanos, la doctrina de Dios creador y gobernante amoroso, ¿verdad? Si me siguen ahí con su material. Así como le dije, las presentaciones del Evangelio usualmente empezamos hablando de la doctrina del hombre y del pecado, ¿verdad? Pero deberíamos de comenzar con Dios, ¿verdad? Tal y cual así, de una manera cronológica nuestras Biblias, que la Biblia nos presenta, ¿verdad? Porque antes de que podamos hablar del pecado, necesitamos saber contra quién hemos pecado, ¿verdad? Entonces necesitamos presentar a Dios primeramente. Y antes de que hablemos de la salvación en Cristo, necesitamos conocer de dónde fue enviado, ¿verdad? ¿Quién lo envió? Y si vamos a hablar del cielo, también necesitamos saber quién creó los cielos, quién creó todas las cosas y quién es el objeto de adoración en el cielo, ¿verdad? ¿Saben por qué, hermano? Yo veo la importancia realmente. No digo, hermano, que en todo nuestro evangelismo tenemos que decirle, mira, Maricel, quiero hablarte acerca de Dios. ¿Sabía que Dios creó todas las cosas? ¿Verdad? La Biblia nos relata que cuando Dios creó los cielos, la tierra, le creó al hombre, le presentó a Dios como el Dios creador de todas las cosas. Por ahí tengo ya memorizado un versículo que habla y que presenta a Dios como el Dios creador de todas las cosas y que por su voluntad fueron hechas todas las cosas y que Él es digno de toda gloria, alabanza y adoración, ¿verdad? Quizás no tenga con todos esta oportunidad de presentar de esta manera, ¿verdad? Pero sí es importante, al menos, hermano, que nosotros tengamos eso en nuestras mentes, que podamos manejar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, o si no va a pasar, por ejemplo, si ustedes van leyendo las epístolas de Romanos y les pregunto si ya no les ha pasado. Romanos 8, 18 y 21, si pueden abrir, ¿verdad? La salvación, pues no solamente se centra en el hombre. No es que Dios envió a Jesús a morir en la cruz para salvar a los hombres, ¿verdad? No. Cuando Adán y Eva pecaron,
la consecuencia del pecado no solamente afectó al hombre, a toda la creación. La creación fue maldita por Dios, ¿verdad? Fue sujeta también bajo maldición a causa del pecado. ¿Alguien tiene ya el pasaje de Romanos? Romanos 8:19. Les quiero leer, hermano. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente, dice, de la creación. Es aguardar, dice, que los hijos de Dios, ¿verdad?, se manifiesten, dice. O sea, reciban cuerpo glorificado, sean consumado la salvación. El 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción o del pecado, ¿verdad?, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, entonces es importante, como le dije, manejar, tenerlo claro y manejar esta información, manejar esta manera de evangelizar, porque también porque la obra de redención que Dios ha hecho, no solamente, como le dije, alcanza a los hombres, sino toda la creación. Por eso que es importante abordar el evangelismo empezando de Dios. Porque para ser sincero, hermano, el evangelismo, ¿de qué se trata? El evangelio es de Dios, ¿verdad? Entonces empieza con Dios y termina otra vez con Dios. Génesis presenta a Dios, Apocalipsis termina con Dios. Es el reino de Dios, ¿verdad?, por así decirlo, perdido en medio de los hombres en el Edén, ¿verdad? Los hombres es desterrado del jardín de Edén. El reino, la consumación del reino de Dios, Apocalipsis lo presenta como el reino de Dios en medio de los hombres, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Otra vez el reino de Dios con los hombres, ¿verdad? Empieza con Dios, termina con Dios. Generalmente nosotros presentamos el evangelio hablando del hombre, de la doctrina del hombre y del pecado. Amén. ¿Me siguen, verdad? Bueno, entonces, como le dije, tenemos todos hermanos, tenemos nuestro versículo de cabecera cuando predicamos. También podemos tenerlo, este versículo de Apocalipsis 4:11, que nos habla acerca de que Dios creó todas las cosas y que por su voluntad existen y fueron creadas, ¿verdad? Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Juan 1:3, todo lo que ha sido creado, dice, fue creado por Él, y nada de lo que ha sido creado fue hecho sin Él. O sea, nos habla de que Cristo es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Entonces, todo lo que conocemos que llegó a existir es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y todo Dios lo hizo con un propósito, ¿verdad? Para su gloria. Bueno. Sí. A cuentas. Es lo que nos dice Hebreos 9:27, ¿verdad? Que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto
el juicio. Dios, así como dice el pastor Deli, Dios tiene todo el derecho de pedirnos cuentas como creador. Dios tiene todo el derecho de hacer lo que quiere con su creación. Dios tiene todo el derecho de salvar a quien a Él le place, y Dios tiene todo el derecho de enviar a los pecadores al infierno. Nadie le puede decir nada. Él es Dios y Él tiene el derecho del autor, como se dice, ¿verdad?, sobre su creación, sobre lo que Dios creó, ¿verdad? Entonces, es por eso que en el día del juicio final, todos los hombres van a comparecer delante de Dios y rendirán cuentas. Y todos los hombres son llamados al arrepentimiento, a que se arrepientan, ¿verdad?, y pongan su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos son llamados a que respondan positivamente a la palabra de Dios, porque la humanidad será juzgada conforme a la palabra de Dios. Aún la iglesia, hermanos, vamos a comparecer, dice, ante el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas, ¿verdad? Pero la diferencia es que tenemos a Dios como Salvador, ¿verdad? Bueno, veamos ahora entonces a este Dios soberano y que gobierna en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, ¿verdad? A este Dios como un gobernante amoroso, ¿verdad? Es esto lo que Satanás quiso, o mejor dicho, introdujo esta mentira en las mentes de Adán y Eva, que no puede ser que un Dios soberano, que un Dios que tiene toda la autoridad, sea también amoroso con su creación. Esa mentira fue lo que sembró en las mentes de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando le dijo que Dios le ha, en otras palabras, que Dios le ha reservado una planta, porque tipo guardándole de algo mejor. No, si ustedes comen, no, ustedes serán semejantes a Dios. O sea, aparte de la voluntad de Dios y de nuestro Creador, Satanás le dice, hay algo mejor, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, la Biblia nos habla de un Dios de amor, ¿verdad? Y de un Dios bondadoso. Y que fuera de su voluntad, ¿verdad?, no hay algo mejor. Eso también, hermano, si nosotros pensamos, cuando un cristiano es tentado, ¿verdad?, cuando nosotros somos tentados, ¿cuál es la tentación? Nosotros los cristianos sabemos perfectamente la voluntad de Dios. Pero ¿cómo se presenta el pecado, la tentación? No, como algo bueno, como algo mejor. Y nosotros sabemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es la misma estrategia del diablo para con nuestras vidas, ¿verdad? Así somos tentados todos los días, ¿verdad? Entonces, veamos 3 pasajes acerca de este Dios que es soberano y que todas las cosas están bajo su dominio, ¿verdad?, bajo su control, que Él reina y gobierna en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, ¿verdad? Job 12:11 nos dice, en su mano está el alma de todo viviente, el hálito de todo el género humano. Proverbio 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que Él quiere, lo inclina, ¿verdad? Dios es soberano, está por encima de todos y sobre todos. Hechos 17, 25, 28. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿verdad? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ¿verdad? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿verdad? O sea,
Toda la creación está en la mano del Señor. Nuestras vidas están contados por el Señor, ¿verdad? Él gobierna sobre todo, ¿verdad? Entonces, son versículos, hermanos, que estamos así trayendo para que tengamos en mente y presentemos un evangelismo empezando desde Dios, ¿verdad? Presentándole que Él es el creador de todas las cosas, que Él creó todo lo que existe y le ha creado también al hombre, ¿verdad? O sea, es un evangelismo, como le vuelvo a repetir, ¿verdad? En un orden cronológico, como la Biblia mismo lo va relatando la obra de redención, cronológicamente. No empieza con el pecado, no, empieza con el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego vemos la doctrina del pecado, ¿verdad? La doctrina del hombre, de la depravación total del hombre con el pecado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la relación, creo que en el material dice, la relación del hombre con Dios. Entonces, ¿dónde queda el hombre en medio del evangelismo? Es una creación de Dios también, ¿verdad? Dice, a imagen de Dios. Y lo puso, dice, sobre todo lo creado, para que gobierne. Pero para que gobierne bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Y no separado de Dios. Sí. Sí, es un mayordomo, como mayordomo le puso el Señor, ¿verdad? No separado del gobierno, de la sujeción de Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, dijimos que Dios puede pedir cuentas y pide, de hecho, hermanos, de hecho que Dios va a pedir cuentas, ¿verdad? En el día del juicio final. Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene todo el derecho, ¿verdad? Como creador, como Dios. ¿A quién, hermano, no les gusta que se les ordene algo? Que se les pida hacer algo. ¿Quién tiene esa predisposición? No, aún no le pedís todo lo que necesitas y ya se va. ¿Verdad? Muchas veces a nosotros no nos gusta que alguien nos mande, ¿verdad? Que nos ordene, ¿verdad? Pero Dios tiene todo el derecho, ¿verdad? Dios tiene todo el derecho de ordenar. Por eso Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad? Dios tiene el derecho, hermano. Entonces, Dios tiene todo el derecho, dijimos, sobre nuestras vidas. Él nos llama a vivir bajo su gobierno, a reflejar su imagen, a demostrar su gloria a este mundo caído, ¿verdad? Y solamente la iglesia puede hacerlo, solamente el cristiano, ¿verdad? Él nos llama a estar en una relación correcta con Él, y lo sabemos que estamos en una relación correcta con Él al estar reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? A someternos a lo que Él nos diga y a amarle sobre todas las cosas. Y dijimos que lo bueno es que Dios, siendo un Dios, siendo la autoridad, ¿verdad? No es un Dios cruel, hermano, ¿verdad? Sino que es un Dios amoroso y bondadoso, ¿verdad? De hecho, las Escrituras lo dice que el hecho de la creación, por ejemplo, es un acto de amor y de bondad. Y cada día que Dios concluía con una creación decía, dice la Escritura, y era bueno en gran manera, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de una manera bondadosa, ¿verdad? Él es un gobernante amoroso y bondadoso y sabe lo que es mejor para su creación al gobernarla. Entonces, dejemos en claro, hermano, que como hace rato le estaba mencionando, y que no debemos aceptar la mentira de Satanás de que Dios está reteniendo algo mejor, ¿verdad? Esa es la tentación cuando estamos siendo tentados. Eso es lo que viene a nuestra mente, ¿verdad? Sabemos la voluntad de Dios, pero la tentación se presenta como algo mejor, ¿verdad?
Dios nos creó para que podamos vivir bajo su gobierno y sin importar lo que pensemos, vivir bajo su gobierno es el mejor lugar para estar, ¿verdad? Es lo que nos dice, el Salmo dice, ¿verdad? Plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, ¿verdad? Entonces vivir bajo el gobierno de Dios es mucho mejor que vivir bajo nuestro gobierno o el de cualquier otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos, somos pecadores y nuestro Dios es un Dios perfecto y es nuestro creador y sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces de esta manera concluimos esta primera lección, ¿verdad? Hemos dado una introducción acerca del evangelismo y tocamos parte de lo que es la doctrina de Dios como creador y como soberano sobre todas las cosas, ¿verdad? Amén. Entonces, hoy somos llamados por el Señor, así como nuestra serie se denomina Dos maneras de vivir. Y hoy somos llamados a que vivamos bajo el gobierno y que vivamos bajo la sujeción de nuestro Señor, sabiendo y conociendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por estos breves minutos que hemos atendido, Señor, a tu palabra. Te rogamos, Señor, a que tú vayas preparando nuestros corazones y nos enseñes, Señor, de una manera sencilla, de una manera correcta, Señor, de presentar el Evangelio, de que podamos enriquecer más y tener más maneras, Señor, de presentar tu Evangelio, Señor. En cada apertura, en cada oportunidad que tengamos, Señor, de predicar, Señor, de Cristo, de las virtudes de aquel que nos llamó, Señor, de las tinieblas a su luz, como dice tu palabra, Señor. Esa es nuestra tarea, Señor. Que proclamemos tu Evangelio a toda criatura, Señor. Señor, que esta iglesia, Señor, que mi hermano y mi hermana, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos obedecerte, Señor, en la obra de la gran comisión de llevar tu Evangelio, Señor, a toda criatura, Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ayúdanos a enseñar, a discipular y a enseñar todo el consejo tuyo, Señor. Padre amado, para que puedan conocerte a ti, Señor, y crecer espiritualmente, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Padre amado, Señor, que estas verdades, Señor, que a ti, Señor, se te ha entregado toda potestad en los cielos y en la tierra, Señor. Que con esta confianza vayamos, Señor, llevando el mensaje del Evangelio, Señor. Todas las veces, Señor, que lo hagamos, Señor. Que vamos de parte de ti, Señor, y lo estamos haciendo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Usa, Señor, nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas te glorifiquen a ti, Señor. Padre amado, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra, Señor. La alabanza y la adoración, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús.